Bienvenidos a Diálogos 360, un espacio de CLIR-LAC para fortalecer el diálogo sobre la evaluación y el uso de la evidencia para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. En este episodio nos acompaña la doctora Jimena Hernández Fernández, profesora investigadora del Programa Interdisciplinario sobre Política y Práctica Educativas del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, para hablarnos sobre qué dice la evidencia acerca del retorno a clases, la educación en tiempos de emergencia y los retos para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, educación de calidad, entre otros. Hola Jimena, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Hola Gaby, muchas gracias por invitarme. Pues estamos aquí para hablar de un tema muy importante que a muchos de nosotros nos tiene preocupados. Y esto tiene que ver con la educación en México. En el texto que está en Animal Político, de tu autoría, abordaste estos retos que enfrenta México tras el confinamiento y la necesidad de estructurar alternativas para aliviar la deserción, la desigualdad, y hablas también mucho sobre la idea de la evaluación diagnóstica, esto que ha estado impulsando la SEP. Y yo estoy muy preocupada, como muchos otros, porque parece ser que el sector educativo, que todavía no ha abierto, pues está en riesgo, ¿no? Y los que más van a ser afectados son los niños, los jóvenes, ¿no? Que han perdido clases y han perdido quizá la capacidad de aprender tan fácil, además emocionalmente, y esto lo señalas muy bien en tu artículo, ha sido un reto para todos. Entonces te dejo la palabra, Jimena, para que nos comentes, ¿no? De esto que es tu especialidad. Muchas gracias, Gaby. Pues primero les quiero platicar acerca de la evidencia que tenemos acerca de alternativas para el regreso a clases. Y como bien menciona, sabemos que el cierre prolongado de las escuelas afectará negativamente, desgraciadamente, a una generación entera de estudiantes. Y esta afectación no solo será en el corto y en el mediano plazo, sino que se esperan que estos impactos puedan acompañar a los estudiantes hasta en un largo plazo. Entonces, estamos hablando no solo de pérdidas de conocimientos, sino también de pérdidas de habilidades, lo cual es pues muy triste, ¿no? Si tuviéramos que ponerle un adjetivo. Sin embargo, no solo tenemos que preocuparnos por las pérdidas de aprendizaje, y esto es algo que ha resaltado UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia. Se ha señalado que el regreso a la escuela es fundamental, no solo por el tema de los aprendizajes, sino también porque regresar a la escuela significa para muchos mitigar problemas de malnutrición para aquellos que tenían acceso a desayunos escolares, problemas de violencia que sabemos que están ocurriendo en los hogares, y también temas de embarazo adolescente. Entonces, creo que hemos estado muy reacios a la idea de regresar a la escuela, pero hay que ir platicando acerca de cuáles son alternativas seguras y eficaces para regresar a la escuela, de manera que podamos mitigar de forma más pronta todos estos problemas que sabemos se están generando. En cuanto a evidencia, no quiero hablarles de experiencias de países nórdicos, porque sabemos que las condiciones son totalmente distintas. Les voy a platicar aquí de la experiencia organizada por UNICEF, en colaboración con la SEP y con AGUA, en un programa que se llama Salud en tus manos, que fue implementado en 6 estados de la República, que son Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca. Entonces tenemos ahí una cierta variedad de las condiciones de las escuelas. Se apoyó a más de 450 escuelas. Y lo que se hizo fue identificar el entorno escolar y ver cuáles eran las necesidades de estas escuelas en cuanto a mitigación de riesgos de contagio. Entonces, la infraestructura necesaria para el lavado de manos, la provisión de los materiales de limpieza y desinfección, protocolos de salud fueron repartidos en estas escuelas, y algo que nos muestra esta evidencia es que puede haber mucho éxito en el regreso a clases si se logra una colaboración entre actores importantes o relevantes, en este caso la SEP y CONAGUA, para que se puedan minimizar los riesgos. Existe evidencia en México de que esto es posible. Sí, se generan los apoyos para las comunidades escolares, especialmente en estas comunidades de mayor marginación. Qué interesante, eso está súper bien tener este tipo de programas que pueden mostrar que realmente es posible, porque todos estamos preocupados sobre el regreso a clases. Y también los profesores, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en que el regreso a clases implica también sobre los profesores
pues adquirir o pensar en las maneras en que los niños pueden estar afectados en su capacidad también emocional, ¿no? La escuela es el universo donde todos aprendemos las materias escolares, pero también aprendemos de la vida, ¿no? De las relaciones, y eso es súper importante. Entonces, cuando regresemos a las escuelas, ¿cómo van a estar los profesores equipados o cómo van a tener las herramientas para, qué marcos podemos utilizar para pensar que la capacitación en estos términos que responde a una emergencia la podamos implementar exitosamente? Bueno, como les comentaba en el artículo, sí necesitamos una política que vea a esta situación como una situación de emergencia, una situación en la que se deben de generar mecanismos adicionales a los tradicionales para poder incidir de manera adecuada en los problemas que se van a ir identificando. Por eso el asunto del diagnóstico es tan importante, pero también el acompañamiento, como bien mencionas, a los docentes. Y les decía en el artículo, no solo a los docentes, ¿no? Porque la política pública hasta el momento ha estado muy orientada en dar formación para los docentes, pero es una comunidad entera la que necesita apoyo. Y además es mucha responsabilidad dejarles esta tarea tan colosal solamente a los docentes, porque además no son especialistas en cuestiones, por ejemplo, psicológicas para identificar a los estudiantes que han estado, bueno, en una situación más problemática, ¿no? Algo que creo yo que se debe de tomar en cuenta es justamente que los contextos sociales y emocionales de los estudiantes son un factor importante para su aprendizaje y que el diagnóstico tiene que ser más allá de lo académico. Pensar que un niño que ha tenido problemas durante este año y medio que han estado cerradas las escuelas en su casa, en su familia, encerrado, pues no va a poder aprender igual. Se trata de identificar a estos estudiantes para poder generar estrategias de apoyo, y creo que tiene que ver mucho también con la capacidad de que en comunidad puedan diseñar estas estrategias. Necesitamos una política que dé cuenta de las circunstancias locales y particulares de las escuelas. Algunas escuelas necesitarán equipamiento para lavado de manos, y en la medida de lo posible, la política pública tendría que estar orientada a proveer de lo necesario para la protección y el mantenimiento de la salud de los estudiantes y de toda la comunidad escolar. Creo que también deberíamos de tener una estrategia para proveer de material de protección, material de limpieza, material, por ejemplo, de cubrebocas para los estudiantes que se presenten con un cubrebocas que se vea dañado o que no sea adecuado. Todo esto va unado a generar un protocolo esencial de atención en las escuelas, módulos para checar la temperatura, protocolos de hacer que los niños y las niñas entren a la escuela a lavarse las manos. Esto generará buenos hábitos de limpieza, asegurar la distancia social, habilitar espacios que estén bien ventilados, si es necesario generar modelos híbridos, ¿no? En que no todos los estudiantes asistan a la escuela los mismos días para disminuir salones muy poblados y con ello disminuir el riesgo también de contagio. En la medida de lo posible, dar clases en el exterior también han sido algunas de las recomendaciones que se han dado con la evidencia internacional que pueden funcionar para mitigar los riesgos. Algunas cuestiones también de modificar las rutinas de clase, por ejemplo, si son los alumnos los que antes se trasladaban de salón en salón para encontrar a sus maestros de diferentes materias, a hacer que ahora sean los maestros los que se muevan, porque así disminuiremos las poblaciones o las concentraciones de personas en los pasillos de la escuela. Otra cuestión puede ser modificar las rutinas de esparcimiento para el recreo, por ejemplo. Al momento de la toma de alimentos es mejor estar en el exterior y hacer que sean por grupos controlados, es decir, solo un salón o solo un grado el que esté compartiendo la hora de recreo. Eso también puede disminuir el riesgo de contagio por grandes concentraciones, y también atender al protocolo de aislamiento cuando se da algún caso. Es más fácil de controlar cuando puedes identificar exactamente con quiénes han estado conviviendo los niños, ¿no? Asegurarse de tener acuerdos y compromisos con la comunidad escolar para que no manden a niños enfermos, por ejemplo, para que se avise en caso de cualquier caso de enfermedad, para establecer rutinas mejoradas de desinfección y de limpieza. Eso es algo muy importante. Jimena, será de suma importancia para la comunidad y las comunidades escolares comunicarse
y aprender de lo que están haciendo otros, ¿no? Además de documentar estos diferentes protocolos que se estarán instalando en diferentes escuelas de diferente manera, porque las condiciones de las escuelas, pues en nuestro país es bastante variada, ¿no? Entonces creo que lo habías mencionado en algún momento, ¿no? Que la comunicación va a ser súper importante y mantener de alguna manera, no sé si sistematización de experiencias, ¿no? Para generar evidencia, inclusive las evaluaciones que se pueden hacer para aprender, porque quizá estaremos en una situación en el futuro en el que tengamos, yo no lo quisiera y creo que nadie lo quisiera, pero que volvamos a tener que implementar otra vez este tipo de protocolos. Y no creo que desaparezcan del todo, pero que nos pueda servir de experiencia y de evidencia para que no tengamos que aprender desde cero otra vez, ¿no? Claro. Y además sabemos que no es algo que ya se haya solucionado y que de ninguna manera esté controlado, pero tenemos que aprender a vivir esta nueva normalidad. Entonces, sí, generar esta evidencia va a acompañarnos en un proceso que sabemos que va a durar algunos años y que las experiencias sirvan para las comunidades escolares como un insumo para el aprendizaje, ¿no? De cosas que han funcionado en otras escuelas y que pueden implementarse. Bueno, Jimena, te agradezco muchísimo que hoy nos hayas acompañado en este episodio de ODS 360. Seguiremos poniéndole el ojo al tema para ver qué podemos aprender, ¿no? Sobre la evidencia que se vaya generando y cómo con esta evidencia empujar para que existan políticas públicas pues más efectivas. Te agradecemos muchísimo por participar en este capítulo de Diálogos 360. Pues espero que todos estén muy bien. Y espero que se repita pronto. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Jimena.